El silencio de una mujer no es indiferencia, es evolución. Y cuando una mujer evoluciona, el hombre que la perdió empieza a despertar. ¿Alguna vez te ha pasado que, cuanto más das, menos recibes? ¿Que cuanto más te esfuerzas por estar presente, más distante se vuelve él? Si te has sentido ignorada, invisible o simplemente desvalorizada por un hombre, este mensaje es para ti. Hoy vas a descubrir que el poder de ignorar, cuando nace desde tu amor propio y tu conciencia, no solo cambia tu energía, sino que activa en él un mecanismo psicológico profundo que lo lleva a pensar en ti, a buscarte y a perseguirte como nunca antes. Pero atención, no se trata de jugar. Esto no es manipulación barata. No estamos hablando de fingir frialdad para conseguir atención. Estamos hablando de un acto sagrado de respeto hacia ti misma. Carl Jung nos enseñó que cuando retiramos una proyección, es decir, cuando dejamos de entregar al otro lo que no ha sabido valorar, regresamos a nosotras mismas. Y en ese retorno nace una fuerza magnética tan intensa que el otro no puede ignorarla. Ignorar, en este contexto, no es frialdad, es claridad. Es decir, ya no voy a seguir entregándome donde no hay reciprocidad. Y cuando una mujer se retira desde ese centro de poder, el inconsciente masculino lo percibe como una pérdida real. La energía femenina tiene un don invisible. Cuando se entrega, nutre, pero cuando se retira, deja vacío. Y es ese vacío lo que, muchas veces, despierta en él un deseo profundo de regresar. Hoy vamos a explorar cómo puedes usar este principio, no para manipular, sino para sanar, y cómo al reconectar contigo misma, creas una atracción más poderosa que cualquier palabra, la atracción del misterio, del respeto y del valor propio. ¿Estás lista para dejar de perseguir y comenzar a atraer? Entonces quédate hasta el final, porque vamos a revelar los secretos que tu alma ya intuye, pero que tu mente necesita recordar. Parte 1. La psicología detrás del silencio. ¿Cómo reacciona el inconsciente masculino cuando una mujer deja de hablar? El hombre empieza a escuchar con el alma. El silencio femenino, lejos de ser pasivo, puede convertirse en un espejo tan profundo que obliga al hombre a confrontar algo que no había visto antes: su propia ausencia emocional. La mente masculina, desde un enfoque junguiano, tiene una tendencia inconsciente a proyectar poder, control y autonomía. En esa proyección, muchas veces subestima lo que recibe gratuitamente. Cuando una mujer se muestra disponible todo el tiempo, accesible, perdonadora sin límites y siempre dispuesta a dar, el inconsciente masculino deja de valorarla no porque no la quiera, sino porque su psiquis no ha desarrollado aún la capacidad de reconocer el amor sin esfuerzo. Y es allí donde entra el silencio. Carl Jung afirmaba que lo inconsciente busca equilibrarse a través del conflicto con la conciencia. Cuando una mujer se retira, no con rencor, sino con claridad, lo que provoca en el hombre no es rabia, sino confusión, introspección y, en muchos casos, deseo. El silencio crea un quiebre. Rompe el patrón. Si él estaba acostumbrado a que tú siempre estabas ahí, que lo esperabas, que le escribías, que resolvías los vacíos, de pronto, cuando ya no estás, se despierta una disonancia interna. Y esa disonancia, ese choque entre lo que él espera y lo que realmente sucede, abre la puerta a un proceso psicológico poderoso: la reelaboración de valor. Es decir, comienza a preguntarse: ¿qué pasó? ¿Por qué ya no está? ¿A quién está mirando ahora? ¿Qué hice para que se aleje? Estas preguntas no siempre salen a la superficie de forma consciente, pero actúan como motores invisibles que lo empujan a pensar en ti, a verte con otros ojos,
a revivir recuerdos, a reconstruir lo que perdió sin darse cuenta. El inconsciente masculino está programado, a través de siglos de roles sociales y dinámicas instintivas, para reaccionar más intensamente ante la pérdida que ante la presencia constante. No porque no quiera amor, sino porque muchas veces solo lo reconoce en la ausencia. Por eso, cuando tú eliges el silencio, no como castigo, sino como un límite amoroso, él comienza un proceso psicológico profundo que puede llevarlo a replantearse todo. Aquí no se trata de desaparecer por miedo o por dolor, sino de decirle al universo: no voy a entregar mi energía a quien no sabe qué hacer con ella. Y créeme, el inconsciente masculino lo siente, porque el alma masculina, aunque muchas veces lo niegue, desea profundamente una mujer que se respeta tanto, que sabe cuándo irse, incluso cuando aún ama. Este es el primer paso para que él te persiga. Hacer que su mente y su alma sientan que ya no te tiene. No con amenazas, no con rabia, sino con la calma silenciosa de una mujer que ya entendió su valor. Parte 2. El principio de individuación y la energía femenina retirada. No se trata de perder al otro. Se trata de encontrarte a ti misma. Carl Jung. Cuando decides ignorar a un hombre, no por odio, sino por amor propio, estás iniciando un viaje mucho más profundo de lo que imaginas. Este viaje es el proceso de individuación, una de las ideas centrales en la psicología de Carl Jung. ¿Qué es la individuación? Es el camino hacia convertirte en una mujer completa, consciente de su valor, libre de las proyecciones que impone la sociedad, el miedo o el deseo de ser amada a cualquier precio. Es el momento en que dejas de definirme por lo que él te da, y empiezas a definirme por quién eres tú, incluso cuando él no está. Cuando una mujer se retira, cuando retira su atención, su energía, su presencia, no solo se aleja de un hombre, se acerca a su propio centro. Y eso, desde una perspectiva psicológica profunda, transforma radicalmente la dinámica. Porque en esa retirada, en ese espacio, donde ya no lo buscas ni lo esperas, emerge algo muy poderoso. Tu campo energético cambia. Dejas de ser la que necesita y te conviertes en la que elige. Desde lo simbólico, la energía femenina no se impone, atrae. Y para atraer desde un lugar auténtico, necesitas estar entera. Cuando aún estás esperando que él cambie, que reaccione, que regrese, estás cediendo tu centro. Estás entregando tu poder a una imagen, a una esperanza, a un quizá. Pero cuando te eliges por encima de todo, algo cambia dentro de ti. Tu vibración se eleva y eso se siente, se percibe, incluso a distancia. Muchos hombres no reaccionan cuando una mujer llora, suplica o ruega, pero reaccionan con intensidad cuando ella se vuelve inaccesible emocionalmente, cuando ya no sienten su energía orbitando alrededor suyo. Y no porque se trate de un juego, sino porque el inconsciente masculino funciona por contraste. Necesita perder para valorar. Necesita distancia para extrañar. Necesita silencio para escuchar. Carl Jung decía que, para amar de verdad, hay que haber amado la propia sombra. Y en este proceso, cuando eliges retirarte, muchas veces te encuentras con tu soledad, con tu miedo al abandono, con tu herida de rechazo. Pero si sostienes ese silencio desde el alma, ocurre algo mágico. Dejas de temer a la soledad y comienzas a disfrutar de tu compañía. Y en ese momento, te conviertes en una mujer irresistible. No por lo que das, sino por lo que ya no necesitas probar. Porque la mujer que puede estar sola es la mujer que un hombre siente que puede perder. Y ese es el inicio de un nuevo tipo de atracción. No la física, no la superficial, sino la atracción que nace del respeto profundo. Entonces,
¿Qué ocurre cuando aplicas el principio de individuación y te retiras? Él siente el cambio. Se activa su inconsciente. Y si realmente tiene algo por ti, comienza a buscarte. No porque lo estés manipulando, sino porque por fin has vuelto a tu trono interior. La individuación no es egoísmo. Es el acto más puro de amor. Es mirar al otro y decir, te quiero, pero me quiero más, y por eso me retiro. Y cuando un hombre siente que te está perdiendo no porque lo odies, sino porque te has elegido a ti, empieza a preguntarse si estuvo ciego todo este tiempo. Ignorar desde la conciencia no es desconectarse del amor, es conectarse con el amor propio. Y desde ahí, todo cambia. Parte 3. Los errores más comunes al ignorar a un hombre. Y cómo hacerlo desde la conciencia, no desde el dolor. Ignorar a un hombre puede ser un acto de poder o un grito desesperado. La diferencia no está en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Muchas mujeres creen que ignorar a un hombre hará que él regrese, se arrodille o cambie. Pero si ese acto nace del dolor, del resentimiento, del deseo de venganza o de una necesidad desesperada de ser vista, el resultado será totalmente contrario. Carl Jung decía que todo lo que se reprime en el inconsciente termina manifestándose de manera destructiva. Y eso se aplica también al acto de ignorar. Error 1. Ignorar, esperando una reacción inmediata. Si lo haces mirando el celular cada 10 minutos, esperando que él se dé cuenta y te escriba, no estás ignorando, estás actuando desde la ansiedad. Él lo siente, incluso si no lo ve. Porque la energía no miente. Ignorar conscientemente significa desconectarte del resultado, centrarte en ti, en tu vida, en tu energía. No es una pausa para que él reaccione, es un reinicio para que tú te recuperes. Error 2. Publicar indirectas, mostrar que estás bien o generar celos. Muchas mujeres creen que si suben una historia con otro hombre, si aparentan estar felices o si publican frases para él, lograrán que él regrese. Pero en realidad, eso comunica lo contrario, que sigues atrapada en la necesidad de ser vista. Y cuando un hombre percibe que tú aún estás girando alrededor suyo, incluso desde el enojo, sabe que aún te tiene. El verdadero silencio no es el que hace ruido en redes, es el que se siente en el alma. Error 3. Cortar la comunicación sin un proceso interno real. Ignorar sin haber hecho el trabajo emocional previo es como poner una venda sobre una herida infectada. Tarde o temprano el dolor regresa, y más fuerte. Por eso, antes de retirarte necesitas hacer una pausa y preguntarte, ¿estoy ignorando porque quiero manipular o porque necesito sanar? ¿Estoy en silencio porque me respeto o porque quiero probarle algo? ¿Estoy lista para no volver atrás si él no cambia? El silencio más poderoso no nace del orgullo, sino de la conciencia. Y esa conciencia se cultiva en la introspección. Entonces, ¿cómo se ignora de forma consciente? Carl Jung hablaba de integrar la sombra, y eso significa reconocer tus emociones oscuras. Rabia, tristeza, miedo, deseo de venganza, sin actuar desde ellas. Por eso antes de tomar distancia, haz este trabajo interno. Escribe lo que sientes, sin filtro. Sácalo todo. Respira profundamente y pregúntate qué necesitas tú, no él. Recuerda quién eras antes de que él llegara. Conecta con esa versión tuya. Decide desde la paz, no desde la tormenta. Cuando lo haces así, ignorar se transforma en una elección de poder. No es gritar, ya no te necesito. Es susurrarte a ti misma. Estoy lista para volver a mí, aunque eso signifique perderte. Y es ahí cuando la energía cambia completamente. Él, que tal vez se sentía seguro, comienza a percibir el vacío.
Un vacío que no es castigo, sino consecuencia. Una ausencia que no es rabia, sino dignidad. El acto de ignorar conscientemente es uno de los movimientos más femeninos y magnéticos que existen, porque habla de una mujer que ha dejado de pedir amor y ha empezado a ser amor. Parte 4. ¿Cómo reacciona el inconsciente masculino al desapego femenino auténtico? Aquello a lo que te resistes persiste. Aquello que sueltas se transforma. Carl Jung. Cuando una mujer se desapega con autenticidad, no desde el juego, sino desde la transformación interior, el inconsciente masculino se activa de forma poderosa. Y no es magia, es psicología profunda. Muchos hombres no son conscientes de cuánto los afecta la pérdida de una presencia femenina hasta que esa energía desaparece por completo. Porque el deseo masculino está íntimamente ligado al contraste, al misterio, al desafío arquetípico. Y cuando la mujer deja de estar disponible emocionalmente, algo dentro de él se despierta. El arquetipo de la ánima en el hombre. Según Jung, en el inconsciente de todo hombre habita la ánima, la representación interior de lo femenino. Esta imagen interior determina qué tipo de mujer lo atrae, lo conmueve, lo confunde y lo confronta. Cuando una mujer se retira con amor propio, no solo está desapareciendo de su vida externa, está transformando la imagen que él tiene de lo femenino en su psique. Ella deja de ser la que está ahí siempre, para convertirse en la que puede no estar nunca más. Y eso es un impacto profundo. El inconsciente masculino, acostumbrado a la certeza, comienza a experimentar la pérdida simbólica de lo femenino. Y como Jung explica, esa pérdida no se procesa con lógica, sino con reacciones emocionales intensas, muchas veces inexplicables para el propio hombre. De la indiferencia al despertar, muchos hombres no valoran a una mujer cuando ella está siempre presente. Pero cuando ella se va, no con rabia, sino con paz, el impacto es diferente. Si él está emocionalmente inmaduro, su primera reacción puede ser ira o desprecio. ¿Por qué? Porque se activa su herida de control. Siente que pierde dominio sobre una energía que creía suya. Si está en un proceso de evolución interna, sentirá vacío. Porque esa energía femenina ya no lo nutre como antes. Y comenzará a cuestionarse. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué hizo que cambiara? ¿Y por qué ahora no puedo dejar de pensarla? Esto no es manipulación. Es la reacción natural del inconsciente masculino ante una energía femenina que ya no gira alrededor suyo. La proyección se rompe. Cuando tú te alejas desde el dolor o el orgullo, él lo puede leer como drama. Pero cuando te alejas desde la serenidad, sin explicaciones, sin buscar atención, rompes una proyección muy profunda. La idea de que tú estarás ahí, pase lo que pase. Y eso rompe su seguridad interna. En ese momento, comienza a imaginarte con otro, a recordar momentos, a revisar mensajes. ¿Por qué? Porque el inconsciente no soporta el vacío sin sentido. Y tú te has vuelto un misterio que ya no controla. La paradoja del desapego. El desapego no significa indiferencia. Significa estar en paz con cualquier resultado. Cuando él siente que tú has soltado de verdad, que ya no estás esperando, ni llorando, ni rogando en silencio. Se despierta una emoción que para muchos hombres es difícil de manejar. El miedo real a perderte. Ese miedo, bien canalizado, puede convertirse en acción auténtica. Búsqueda, disculpas, interés real. Pero si tú haces este proceso solo esperando esa reacción, no funcionará. Porque el inconsciente masculino detecta la intención oculta. Solo cuando el desapego es verdadero, cuando no lo haces por él, sino por ti, se produce el giro energético que él percibe, incluso sin entenderlo racionalmente. El poder silencioso de tu transformación.
Lo que más impacta a un hombre no es el silencio, es el silencio con paz interior. No es tu ausencia física, es que tu alma ya no está mirándolo. Y eso, en términos simbólicos, es el corte del vínculo emocional. Y si él siente algo real por ti, ese corte lo sacude hasta el fondo. Parte 5. El regreso del hombre. Cuando vuelve y qué hacer. Cuando lo hace, te ignoró, te dio por sentada, no te valoró como merecías. Y tú, en vez de suplicar o perseguir, te retiraste en silencio, hiciste tu trabajo interior, volviste a ti. Y entonces, cuando menos lo esperabas, aparece un mensaje, una reacción, una excusa para saber de ti. Él vuelve. ¿Pero por qué vuelve realmente? ¿Es amor, ego o vacío? Y más importante aún, ¿qué haces tú con su regreso? ¿Por qué vuelve un hombre cuando siente que te perdió? La psicología junguiana nos enseña que cuando una imagen arquetípica desaparece del campo psíquico, se genera un vacío simbólico. Tú eras, para él, una presencia constante, una energía femenina predecible. Y de pronto, esa presencia se retira. Y no por enojo, sino por transformación. Ese vacío despierta una reacción instintiva en su inconsciente. La necesidad de recuperar lo que ya no controla. Pero no todos los regresos nacen del mismo lugar. Aquí 3 motivos comunes. 1. El regreso desde el ego herido. Este es el más frecuente. Él no puede soportar que tú ya no estés. No porque te ame, sino porque su ego no tolera haber perdido su influencia sobre ti. Busca confirmar que sigue teniendo poder. Te escribe para ver si respondes. Te habla como si nada hubiera pasado, esperando que tú caigas en el juego. ¿La clave? Observa si su actitud refleja responsabilidad o solo estrategia. ¿Se disculpa o finge que no pasó nada? ¿Reconoce tu dolor o solo quiere tu atención? 2. El regreso desde el miedo a la soledad. Aquí no es el ego el que habla, sino su herida infantil. Muchos hombres no saben estar solos emocionalmente. Y cuando sienten que perdiste el interés, su niño interior se activa. No buscan a la mujer. Buscan a la figura que les daba contención. Te escriben con nostalgia, con frases como «extraño hablar contigo» o «me acordé de ti con esta canción». Pero cuidado. Si tú vuelves desde la compasión y no desde tu centro, terminarás siendo su terapeuta emocional. Y él seguirá igual. Tercero, el regreso desde el amor consciente. Este es el más raro, pero el más valioso. Sucede cuando, al perderte, él no solo siente tu ausencia, sino que reflexiona sobre su propio vacío interior. No busca tapar el silencio, sino entenderlo. Te contacta desde un lugar nuevo, con humildad, con reconocimiento, con preguntas, no con exigencias, con interés real, no con control. Aquí el trabajo que tú hiciste al retirarte actúa como espejo. Le muestra lo que él necesita sanar para poder amarte de verdad. ¿Y tú? ¿Cómo responder? Lo más importante, tu respuesta define si vuelves al ciclo anterior o si abres una nueva dinámica. Aquí algunas pautas junguianas para actuar desde la conciencia. 1. No respondas desde la herida. Si su mensaje activa tu ansiedad, espera. Respira. Siente. Y responde solo cuando estés conectada con tu centro. No es el momento de gritarle todo lo que te hizo. Tampoco de correr a sus brazos. Es el momento de ver si él encaja en tu nueva versión. 2. Escucha más lo que hace que lo que dice. Las palabras son fáciles. La energía no miente. Él cambia actitudes concretas. ¿Te escucha de verdad? ¿Respeta tus límites? ¿O sigue girando todo en torno a él? No analices desde el deseo. Observa desde la lucidez. Tercera. Recuerda, tú ya no eres la misma. No se trata de perdonar rápido, ni de vengarte. Se trata de honrar tu proceso. Si vuelves con él, hazlo desde el amor propio.
Y si decides no volver, que sea por respeto a la mujer en la que te convertiste. Carl Jung decía que la verdadera transformación ocurre cuando el alma ya no tolera la mentira. Y esa mentira muchas veces es quedarse donde ya no hay verdad. Entonces, ¿qué hacer cuando él vuelve? Obsérvalo. Pero sobre todo, obsérvate a ti misma. Si al verlo sientes paz, escucha. Si sientes ansiedad, espera. Y si sientes que tu alma se contrae, aléjate. Tú no estás aquí para mendigar amor, sino para encarnar el tipo de amor que jamás volverá a traicionarte a ti misma. Parte 6. El verdadero significado del silencio femenino. Energía, poder y liberación emocional. Según Carl Jung, el alma necesita silencio para escucharse a sí misma. Carl Jung. Hay un tipo de silencio que asusta, otro que cura, y uno que transforma completamente la dinámica entre un hombre y una mujer. Este no es el silencio de quien se guarda todo para sí por miedo, ni el silencio pasivo-agresivo de quien castiga al otro. Es el silencio que nace de una mujer que ya no necesita ser vista para sentirse valiosa. Ese silencio tiene un poder tan profundo que muchas veces el hombre no lo entiende, pero lo siente. El silencio como ruptura energética. Cuando una mujer se calla desde la conciencia, su energía se retira. No solo deja de hablar, sino que deja de proyectarse emocionalmente hacia él. Ya no lo vigila, ya no lo espera, ya no se desgasta intentando cambiarlo. Y ahí sucede algo invisible, pero muy real. El campo energético que antes lo envolvía desaparece. Ese hombre que antes te ignoraba porque sentía tu atención constante, de pronto siente la ausencia de tu presencia energética. Y eso puede ser más potente que 1000 palabras. El silencio como iniciación espiritual. Desde la mirada junguiana, el silencio auténtico representa la individuación femenina. Cuando dejas de hablarle a un hombre que no te valora, no estás huyendo. Estás eligiendo el camino de la transformación interior. Estás dejando de buscar fuera lo que solo puedes construir dentro. Tu validación, tu paz, tu dirección. Ese silencio no es ausencia, es madurez emocional. Y cuando nace desde la conciencia, envía un mensaje claro al inconsciente masculino. Ya no vivo en función de ti. Ahora vivo en función de mí. El silencio y el inconsciente del hombre. Muchos hombres están acostumbrados al ruido emocional femenino. Reclamos, mensajes largos, necesidad de atención, discusiones. Pero cuando todo eso se detiene, su inconsciente recibe una señal clara. La danza terminó. Y si él estaba jugando, controlando, o simplemente acostumbrado a tu entrega constante, algo dentro de él entra en shock. Comienza a preguntarse, ¿por qué ya no me escribe? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién estará? ¿De verdad me soltó? Y ahí se activa su ansiedad, su interés o su reacción defensiva. Pero sobre todo, empieza a percibir que tu energía ya no le pertenece. El silencio no es para castigarlo, es para liberarte. No confundas este silencio con un juego de manipulación. No se trata de usarlo para provocar o castigar. El silencio correcto nace cuando ya no tienes nada más que decir, porque ya lo has dicho todo, incluso con tu alma. Es un momento sagrado, porque marca el fin del autoengaño. Ya no necesitas que él te vea. Ya no esperas que te valore. Ya no lloras por su confusión. Ahora estás en ti, y ese estado es profundamente magnético. No porque lo busques, sino porque los hombres reconocen, a nivel inconsciente, cuando una mujer se ha recuperado a sí misma. El silencio como revolución interna. En un mundo donde tantas mujeres gritan para ser escuchadas, una que calla desde el poder es radicalmente distinta. Su silencio no es debilidad,
Es resistencia espiritual. Es una forma de decir, mi paz es más importante que tu caos. Mi valor no depende de tu respuesta. Mi amor propio vale más que tu presencia. Y cuando una mujer sostiene ese silencio, sin traicionarse, sin quebrarse, sin volver por migajas, es inevitable. O él se transforma o desaparece. Pero tú ya nunca vuelves a ser la misma. ¿Y qué pasa después del silencio? A veces él vuelve, a veces no. Pero lo más importante no es si vuelve, es quién eres tú después del silencio. Porque si logras sostener ese vacío sin miedo, si puedes quedarte contigo sin necesidad de volver a llenar el espacio, si te eliges con la misma intensidad con la que antes lo esperabas, entonces no solo has aprendido a ignorar a un hombre desde el alma, has aprendido a amarte de verdad. Y eso, querida mujer, es lo que lo perseguirá para siempre. Conclusión. El poder de una mujer que ya no suplica, sino que elige. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que se cansa, pero no del amor, sino de darlo a quien no sabe recibirlo. Ese momento marca un antes y un después. Ya no respondes impulsivamente. Ya no lloras por quien no supo ver tu alma. Ya no corres detrás de quien no supo quedarse. Y es en ese instante, en ese profundo silencio emocional, donde renace tu verdadero poder. Carl Jung decía que el mayor acto de amor propio es mirar hacia adentro y ver qué parte de ti eligió a alguien que no sabía amarte. No es culpa, es conciencia. Y esa conciencia te libera. Ignorar no es dejar de sentir, es dejar de exponerte al dolor innecesario. Es decirle a tu alma, te escucho, te priorizo, te protejo. Porque una mujer que ha despertado, una mujer que se ha mirado de frente, una mujer que ya no necesita atención para sentirse viva, esa mujer no se ignora a sí misma nunca más. Y es ahí donde comienza la verdadera magia. El hombre que antes jugaba ahora se siente perdido. El que te ignoraba, ahora te busca. El que se creía dueño de tu energía, ahora la extraña con desesperación. Pero tú ya no estás esperando, estás floreciendo. Así que, querida, recuerda esto. Ignorar desde el amor propio no es una estrategia para que él vuelva. Es una declaración para que tú no te vuelvas a perder nunca más. Y si él te persigue después, ya no importa tanto, porque tú ya te encontraste a ti.